Bien, hermanos, pues pasamos a la predicación de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias por la carta de Pablo a los Romanos. Para los que nos visitéis por primera vez o hayáis venido en un momento en el que hayáis venido y nos estuviera predicando sobre Romanos, estamos siguiendo una serie de predicaciones a cargo de un servidor sobre la carta a los Romanos. Estamos entrando en nuestro tercer año, pero no os asustéis, ¿eh? Dios mediante, este año, creo que en el verano o antes, habremos terminado la carta, que para mí está siendo una bendición, no sé vosotros, ¿eh? Creo que sí, ya sé que sí. Y ya terminaremos y pasaremos después a otro libro de las Escrituras. Aparte de eso, tenemos las series de sermones que nuestro hermano Jordi está predicando sobre Primera de Pedro y nuestro hermano Claudio ahora sobre Filemón. Bien, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13. ¿Recordáis? Estuvimos viendo todo lo que dice Pablo en cuanto a las autoridades. ¿Recordáis? Bien. Y ahora, después de eso, pasamos a los versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. No debáis nada a nadie, o al revés, perdón, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios de gracia y de misericordia y de amor. Pero también sabemos que eres un Dios que tiene una santa y perfecta voluntad, que tú no nos has dejado aquí desprovistos de lo que tú deseas de tus criaturas y que tú has expresado esa voluntad por medio de la ley. Señor, ayúdanos en esta mañana a profundizar más en lo que implica para nosotros los cristianos tu ley. Nosotros que vivimos bajo la gracia y que no estamos bajo esa ley, ¿cómo podemos entender esto, Señor? ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo esto es una forma de crecer en santidad, de crecer en semejanza de Cristo, y también la única forma en la que podemos o pueden aquellos que están sin ti en este mundo, sin Cristo, ser salvos? Te damos gracias, Padre. Rogamos que con tu Espíritu guíes esta predicación, que nos ayudes a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Se ha dicho mucho acerca del amor. También se ha dicho mucho acerca de la ley. ¿Recordáis las palabras de Rambo? Yo soy la ley, ¿no? Pero sobre todo del amor se han dicho muchísimas cosas. Por ejemplo, cosas muy poéticas, como las del poeta James Joyce, que dijo aquello de el amor ama al amor. Bueno, tendríamos que dedicar un tiempo a darle vueltas a esto, ¿no? Luego tenemos la frase un poco negativa y ceniza de Oscar Wilde, otro escritor irlandés, que dijo: es bastante difícil no ser injusto con lo que uno ama. Y luego tenemos una opinión, digamos, sarcástica de parte del escritor español Enrique Jardiel Poncela. Dice: el amor es como las cajas de cerillas. Desde el primer momento sabemos que se nos tiene que acabar y se nos acaba cuando menos nos lo esperamos. Y luego está esa tan optimista y tan hermosa de John Lennon y Paul McCartney, los Beatles: todo lo que necesitas es amor, all you need is love, cantaban en los 60. Y esto dio lugar al movimiento hippie, y ya sabemos el tipo de amor que ellos promulgaban, ¿no? Bueno, un amor que no llevó a muchas cosas saludables al final.
Pero en cierta medida reconozcamos que tenían razón. Y luego está la versión espiritual del escritor francés Victor Hugo en su novela Los Miserables, cuando dice aquello de amar un semejante es como ver la faz de Dios. Bien, podemos decir que hay muchas cosas aquí que nos resultarán graciosas, otras que veremos de forma desagradable y otras que hasta cierto punto podemos decir, bueno, tiene atisbos de realidad. De todas formas, sí, volviendo a los Beatles, todo lo que necesitas es amor. All you need is love. El amor que los seres humanos necesitan, porque eso es cierto, no es el de los Beatles, no es el del movimiento hippie. Es un amor diferente. Y es el que vamos a ver en este pasaje de Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Pablo lo está diciendo justo después de todo lo que ha dicho en cuanto a las autoridades. Es donde dice estas palabras que hemos leído, no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Él enlaza con todo lo que ha dicho antes, hermanos. De alguna manera nuestra obediencia a las autoridades, tu obediencia a las autoridades, es una manera de amar al prójimo. Primero, de no deber nada a nadie, porque estamos llamados a pagar nuestros impuestos y todo lo que nos pidan las autoridades. ¿Bien? Pero es una forma de amar al prójimo porque por medio de nuestros impuestos, por medio de estar al día con lo que el Estado nos demanda de vuelta y que le pertenece, ¿recordáis? El dinero no es nuestro, es del Estado. No viváis con la falsa ilusión de que el dinero es vuestro, porque no lo es. Y vuestra prosperidad depende exclusivamente de Dios y de su misericordia. Tengáis mucho, tengáis poco, tengáis nada. ¿Bien? Pero bueno, por medio de ofrendar, de devolver el dinero al César, hacemos un bien a la sociedad. Amamos al prójimo, porque hay muchas cosas buenas que el Estado provee o debería proveer para sus gobernados. ¿Bien? Bien. Pero Pablo va todavía más allá, apunta más lejos. Como ya sabéis, lo hemos dicho, y alto, voy a hacer un stop para deciros algo. Como os digo otras veces, a ver, ¿cómo habéis dormido esta noche? ¿Bien? Más o menos, de aquella forma. Hermanos, necesito todas vuestras neuronas funcionando. ¿Bien? De acuerdo, vamos allá. En esta carta hemos visto que se puede dividir de dos maneras. ¿Recordáis? Son los versículos que van capítulos que van del 1 al 11, donde nos habla del Evangelio. Nos habla de las misericordias de Dios, de un Dios que en su gracia nos regenera, nos justifica, nos perdona, nos reconcilia, nos adopta y nos santifica, y otras cosas más. ¿Bien? Bien. Y luego los versículos del 12 al 16 nos habla de cómo podemos vivir ahora a partir del Evangelio, a partir de, ¿recordáis? Las misericordias de Dios. ¿Os acordáis? Romanos capítulo 13, he cerrado la Biblia, no debería haberla cerrado, capítulo 12, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Veis? Por las misericordias de Dios, es decir, el Evangelio, ahora tenemos que vivir de esta manera. Esto se traduce en una vida evangélica. No que seamos cristianos evangélicos, no me refiero a eso. Una vida impregnada, saturada del Evangelio. Así que podemos decir que los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos vemos el amor de Dios hacia nosotros y en los siguientes 5 capítulos vemos cómo nosotros hemos de mostrar ese amor al prójimo. ¿Se entiende esto? Creo que sí. De hecho, el amor es un tema predominante en lo que resta de carta. Solamente en este capítulo 12, y luego seguimos viéndolo en el 13, pero fijaos, capítulo 12, versículo 5, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Luego en el 12:9, el amor sea sin fingimiento. Luego en el 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Después,
En capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. En el 12, 18, estad en paz con todos los hombres. Y luego más tarde, en el 12, 19, ¿no? Creo que es no os venguéis, amados míos. Y luego en el 12, 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y en el 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amor, amor, verdadero amor, amor agape. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Esto es lo que vemos aquí. La idea es clara, ¿no? El amor está presente, rezuma el capítulo 12 y continuará haciéndolo en toda la carta y hasta el final. Así que la idea está clara. Se nos llama a vivir en amor porque, como vimos en la sección anterior de la carta, en los versículos del 1 al 11, en los capítulos del 1 al 11, concretamente en el capítulo 5, Pablo nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y precisamente por esto nos dice también en el versículo 8 del capítulo 5, por esto el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Salvos por amor, llenos de amor, para vivir en amor. Y como os pregunto siempre, ¿me estoy yendo muy por arriba o más o menos nos enteramos un pelín? Sí, yo creo que sí. Bien, bien. Hermanos, en el pasaje que vamos a considerar hoy, Pablo nos dice que los cristianos tenemos una deuda de amor. ¿Suena raro esto? Es un poco raro así de entrada, ¿no? ¿No? Dice Daniel que no. Tú sabes más. Tenemos una deuda de amor. En principio puede parecer extraño. Fijaos, antes, como decíamos, se nos dice en el versículo 7, estamos ahora en el capítulo 13, Tened vuestras Biblias abiertas porque vamos a ir y venir, venir e ir, ¿de acuerdo? Vuestras Biblias, vuestros móviles, lo que sea. Fijaos, se nos dice en el versículo 7 de este capítulo 13, pagad a todos lo que debéis, al que tributo el impuesto, al que tributo el tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. Y ahora, fijaos, relacionado con esta idea nos dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos, para deciros que no está prohibido el que los cristianos tomemos prestado, ni está prohibido que los cristianos prestemos. Las Escrituras no prohíben el préstamo. Y si os han enseñado algo parecido, pues no. Da igual. Lo que las Escrituras sí que nos dicen es que el préstamo, ya sea que lo estés dando o lo estés recibiendo, se debe hacer en unos términos de justicia. En un sentido, da igual que pidas un préstamo al banco o a un particular. No. Lo que condena la Biblia claramente es imponer intereses abusivos. Y lo que condena la Biblia claramente es no devolver el préstamo. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya podemos dar por zanjado el asunto, creo que está claro. Bien. Pero de nuevo, en este versículo 8, por si alguien ha tomado esto alguna vez como una excusa, este versículo, para decir, la Biblia dice que no se puede prestar ni tomar prestado, porque no hay que deber nada a nadie. Pues no, el apóstol Pablo no está yendo por ahí, como suele ocurrir muchas veces, nos sorprendemos, ¿no?, de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Lo que dice es que la única deuda que no podemos permitirnos no saldar, la única deuda que no puedes permitirte no pagar, es la del amor. Esa es la única. ¿Por qué? Porque nuestra deuda de amar a los demás nunca terminará. Jamás. Nunca vas a saldarla. Nunca vamos a cubrir esa deuda. Es una deuda, ya sé que nos gusta oír esto, pero es una deuda perpetua. Nuestra deuda de amor es perpetua.
nunca llegarás al extremo de decir que has amado demasiado. Bueno, ya está, ya. He amado mucho. Creo que ya, como os acordáis aquella canción, creo que era de la Rocío Jurado, ¿no? Se me acabó el amor, o se nos acabó el amor, ¿no? De tanto usarlo. Como aquello, oye, me vas a gastar el nombre, ¿no? Pues no, como si el amor también se desgastara. No, nunca llegaremos al extremo de decir que hemos amado demasiado, jamás. Y esto al mismo tiempo es algo raro, otra vez, es algo paradójico, porque estarás de acuerdo conmigo que cuando le debes algo a alguien es porque ese alguien te ha dado algo primero, ¿no? Tú adquieres una deuda, por lo tanto debes. Si nadie te ha dado nada, ¿qué es lo que debo exactamente? De hecho, fijaos, esto es lo que hacen las autoridades. Lo vemos en el versículo 6, fijaos. Por eso pagáis también tributos, porque son servidores de Dios. Ellos prestan un servicio, un bien, o deberían de prestar un bien a la sociedad por medio de lo que sea. Seguridad jurídica, protección del crimen, ciertas infraestructuras, lo que sea. Y nosotros contribuimos con nuestros impuestos para que esto sea así. Les devolvemos la deuda que tenemos con ellas. Bien, para que todo esto pueda seguir manteniéndose. Bien, ellos nos dan y nosotros devolvemos. Hay una reciprocidad en el préstamo, ¿se entiende, no? ¿Cómo voy a devolver algo que no me han dado antes? Bueno, eso está claro. Pero esta deuda de amor que los cristianos tenemos, se la tenemos que mostrar a personas que en sí no nos han mostrado nada primeramente. No nos han dado nada. No les debemos nada. Como dice el Señor Jesucristo en Lucas 6:32, ¿recordáis? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Qué fácil es amar a aquellos que nos aman, ¿verdad? Qué fácil es amar a aquellos que nos hacen el bien, que se portan bien con nosotros. Esto es algo, vamos a decir, incluso natural, recíproco, espontáneo. Entonces, de nuevo, ya sé que me estoy poniendo pesadito. ¿Cómo es que tenemos esta deuda de amor? Bueno, fijaos, en Romanos capítulo 1, versículo 14, Pablo dice que quería ir a Roma a predicar el evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Por qué? Porque dice que era deudor. Qué curioso. Y de hecho, Pablo está usando la misma palabra aquí que utiliza en el capítulo 13, versículo 8, cuando dice no debáis a nadie nada. Es la misma palabra. Dice que a griegos, a sabios, a todos ellos, y a no griegos, soy deudor. Es la misma palabra que usa en Romanos 13:8 al decir no debáis nada a nadie, sino, o sea, excepto el amaros unos a otros. ¿Y cómo adquirió Pablo esta deuda? Con griegos, con no griegos, con sabios y con no sabios. Bien, en el mismo capítulo 1, versículo 5 nos lo dice. Dice que de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Pablo no había recibido nada de los gentiles, pero lo había recibido todo de Jesucristo. Todo. Aun cuando él había sido un perseguidor de la iglesia, alguien que debería haber sido fulminado por la ira de Dios, como lo fue Herodes, por ejemplo, Dios decidió mostrarle gracia y no justicia. La justicia condenatoria que él merecía. Dios le mostró gracia. Y ahora Pablo hacía lo que hacía por amor de su nombre. Por el amor que Cristo le había mostrado primero. Amamos porque Él nos amó primero. Las personas de este mundo, hermano, hermana, puedes empezar a pensar en todas las que conoces, tu prójimo, ¿bien?, en la iglesia y fuera de la iglesia, no han hecho nada para que les amemos.
De la misma manera que tú y yo no hemos hecho nada para que Cristo nos amara. Nada. Cristo nos amó cuando no lo merecíamos. Cristo nos salvó cuando lo único que merecíamos era la condenación. Por eso esta deuda es extraña o paradójica, pero al mismo tiempo es real. Tenemos una deuda con nuestros semejantes. Y esta deuda es todavía más paradójica, porque no es una deuda que le devolvemos a Dios, sino se lo devolvemos a personas que en realidad no merecen ese amor. No lo merecen. Esto complica todavía más la cosa de esta deuda de amor, la hace un poco más peculiar, más particular. Nosotros, en cualquier caso, hermano, hermana, tú y yo no le podemos devolver nada, absolutamente nada a Jesús. Es por gracia que Él nos amó, es por gracia que Él nos salvó, y esa gracia, como es gracia, no se puede devolver, porque entonces no sería gracia. Se la devolvemos al prójimo, el cual no ha hecho nada tampoco para merecer nuestro amor. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, y esta es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice no debáis nada a nadie, por eso también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y otra vez, en 1 de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos, otra vez la misma palabra, también nosotros amarnos los unos a los otros. Hermanos, esto implica que nunca amaremos demasiado a los demás, es decir, al prójimo. Los demás, se dice, ¿quiénes son los demás? ¿Mi familia? ¿Mis hermanos? ¿En la fe? ¿La gente próxima a mí? No. Al prójimo. Un prójimo que no tiene por qué ganarse nuestro amor, ninguna necesidad tiene de hacerlo. Ellos no necesitan ganarse nuestro amor para que ahora nosotros les amemos. De la misma manera que nosotros, hermanos, no nos ganamos el amor de Dios en su día. Es una decisión de su bendita y soberana y santa y amorosa voluntad. Fue un acto de pura misericordia, de libre misericordia. No porque hubiera nada en nosotros que mereciera o que obligara a Dios a salvarnos. O sea que creo que ya vemos por dónde vamos. Nuestro amor ha de ser incondicional, como el amor de Dios hacia nosotros ha sido incondicional. ¿O piensas que no? ¿Piensas que te mereces que Dios te salvara porque tú eras muy bueno? Yo creo que no. Y este es el amor que los esposos le debemos mostrar a las esposas. Y este es el amor que las esposas le deben a sus esposos. Y este es el amor que los hijos le deben a sus padres y que los padres le deben a sus hijos. Y es el amor que los miembros de la IBE debemos a los demás miembros de la IBE. Y el amor que debemos a nuestros vecinos, cristianos o no, familiares, cristianos o no, compañeros de trabajo y jefes, cristianos o no, compañeros en la primaria, en el bachillerato, en la ESO, en la universidad, cristianos o no. Y a vuestros profesores también, jóvenes. Ese es el amor incondicional. Dice Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Vemos, la parte negativa es a nadie, no deber nada a nadie. Por lo tanto, eso implica que le debemos a todos. Hay algo que le debemos a todos, sino el amaros unos a otros. Y este amor hay que reconocer que a veces se va a manifestar de una forma u otra. A veces va a ser de una forma afectuosa. A veces el amor lo vamos a mostrar de una forma tierna, complaciente, amante, en el sentido de amor, ¿no? Mostraremos amor por medio de nuestro amor. Pero en otras ocasiones, hermanos, habrá que mostrar este amor mediante la amonestación, mediante la disciplina, pero todo ello deberá de ser motivado siempre por el amor.
y solo por el amor, y nunca por la ira, por el odio, por la revancha, por la amargura, por el rencor, ya sea nuestros cónyuges, ya sea nuestros hijos, ya sea nuestros hermanos en Cristo, ya sea quien sea. Pero de nuevo, por difícil que nos lo parezca, el amor a veces implicará disciplina. Incluso implicará que nos tengamos que alejar de alguien para mostrar ese amor. Como dice Eclesiastés 3:5, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Esto es algo que dispone la soberanía de Dios. Bajo esa soberanía hay tiempos de mostrar el amor abrazando y tiempos de mostrar el amor alejándose de los abrazos, manteniéndonos a distancia. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice Hebreos 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Pero este pasaje de Romanos que estamos considerando esta mañana nos enseña algo más. Porque si veis, el título del sermón es la ley del amor. Había pensado en llamarle la ley y el amor. O, bueno, me iban ocurriendo un montón. Se lo decía el otro día a Claudio, pero digo, bueno, es igual, mira, vamos a poner este. No está mal. No hagáis mucho caso de los títulos, ¿eh? He hecho lo que he podido. Pero veis que hablamos de amor y hablamos de ley. Pero me vais a permitir una cosa. Si somos honestos con nosotros mismos, ¿no nos parece a veces como que son cosas que no encajan muy bien? Pensamos en la ley, algo rígido, intransigente, mandatorio. Y el amor a todos nos gusta, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, decían los Beatles. Amor. Pero lo que nos muestra este pasaje también es que el amor no sustituye a la ley. Y la ley no sustituye al amor, sino que el amor cumple la ley perfectamente. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Hermanos, el amor verdadero, a diferencia de lo que se nos dice hoy en día, no es algo que emane de los sentimientos, de nuestro propio corazón. Sigue a tu corazón. ¿Habéis oído esto? Haz caso a tu corazón. Sé tú mismo, ¿no? Se nos dice. Pero la Biblia nos dice algo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Jeremías 17:9. Pero en este mundo pensamos siempre que el amor ha de ser algo espontáneo, algo libre. Mira, es que si a mí no me sale mostrar amor a esta persona, no lo voy a hacer, porque no quiero ser un hipócrita. Así que ahí se queda. ¡Guau! ¡Qué fácil, eh! ¡Qué fácil! Y qué correcto, ¿no? Porque yo no voy a ser un hipócrita. No voy a mostrarle amor a alguien que no me sale. Bueno, esto es lo que se cree por ahí, se enseña por ahí y a veces lamentablemente se practica por ahí. Un impulso de nuestro corazón tiene que ser el verdadero amor, algo motivado por mis sentimientos. Y esto es lo que ha llevado a muchos cristianos y lamentablemente a muchas iglesias evangélicas a decir que la ley ya no tiene vigor. Ya ha pasado, la ley ha pasado. Ahora solo nos movemos por el amor. Pero en este pasaje lo que Pablo nos está mostrando es que Dios ha hecho una misma cosa. La ley y el amor y la ley. Y permitidme usar la expresión, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Es una misma cosa. Pablo va a mostrarnos cómo. Fijaos, en los 3 versículos que estamos viendo esta mañana, la ley y el amor van de la mano. Fijaos, versículo 8, el que ama a su prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. En el versículo 9, Pablo nos dice que los 10 mandamientos en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, entendemos, como un resumen perfecto de la ley moral de Dios.
En el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Veis? Permanentemente el apóstol Pablo está me he equivocado. Está exponiendo las dos cosas y compaginándolas como algo armonioso, no como algo que es agua y aceite, como que son algo que va de la mano. Y hermanos, a diferencia de lo que podamos pensar y de lo que a veces podemos cometer el error de haber enseñar o recibido en la escuela dominical, o en algunas escuelas dominicales infantiles, es que los 10 mandamientos no son reglas de conducta, ¿no? Son un llamado de parte de Dios a amar. Podríamos decir mucho de los 10 mandamientos. También podríamos llamarlos 10 marcas de un corazón pecador. Los 10 mandamientos nos dejan en evidencia, permanentemente. Sacan a la luz la miseria de nuestros corazones. Pero, llegaremos más tarde a esto, el motivo, el impulso para nosotros los cristianos, para los que estamos en Cristo, es un llamado divino a practicar el amor hacia el prójimo. Eso es lo que significa para ti y para mí que estamos en Cristo. Eso. En Mateo 22, ¿recordáis cuando un saduceo, que además era intérprete de la ley, le dice a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué le responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina el Señor diciendo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, lo que nos enseña aquí el Señor es que debemos amar sobre todas las cosas a Dios y al prójimo de la misma manera que a nosotros mismos. Y de estas palabras, lo único que es fácil es lo final. Porque lo que menos nos cuesta es amarnos a nosotros mismos. Lo que menos te cuesta, hermano, hermana, amigo que estás hoy aquí, es amarte a ti mismo. Por más que se diga en la cultura actual por parte de coaches o agentes motivacionales, quiérete a ti mismo. Ten autoestima. No puedes amar a los demás si primero no te amas a ti. Ámate, quiérete mucho, perdónate mucho. Pero hermanos, en realidad lo que menos nos cuesta es amarnos a nosotros mismos. No tengamos la desfachatez de decir que no. Estamos permanentemente amándonos a nosotros mismos, pensándonos en nosotros mismos, preocupándonos por nosotros mismos. Somos muy creativos a la hora de amarnos a nosotros mismos. Podríamos decir que somos mismocéntricos. Sí, ya sé que me he inventado la palabreja, lo hago a menudo, pero es que, mira, somos mismocéntricos. La Biblia asume que tú te amas mucho. Por eso mismo nos llama a amar a los demás como te amas a ti mismo. Por eso mismo. Ese es el motivo. Al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que te gustan, que te ocurran y que te pasen y que te sucedan y que tengas según qué beneficios y que los demás te traten de una determinada manera? ¿Verdad que sí? A todos nos gusta. Eso es lo mismo que Dios espera como mínimo, que hagamos hacia nuestro prójimo. Pero también hemos de decir una cosa. Es la única manera, además, en la que podemos ser felices como seres humanos. Una persona que es mismocéntrica hasta el extremo, centrada en sí mismo, no es nada más que un verdadero infeliz, un desgraciado. ¿Por qué? Bueno, nos lo dice el Señor en Hechos 20:35, hay mayor alegría en dar que en recibir.
Por eso los 10 mandamientos nos muestran la manera correcta en la que debemos amar a los demás, pero no de cualquier manera, no a tu manera, a la manera de Cristo. Dijo el Señor en Juan 13, recordáis, en el sermón del aposento alto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tú dices, espera, ¿qué tiene esto de nuevo? ¿Esto es algo nuevo? Un judío podría decir, no. Levítico 19:18 dice a Israel, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces, ¿cómo era nuevo este mandamiento del Señor? ¿Cómo era nuevo? Porque el Señor en Juan 13, si leemos completo el versículo, dice lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Eso es lo nuevo. La cruz. La cruz es lo nuevo. Como yo os he amado. Como Él ya iba camino de entregarse para redimir a sus escogidos, para redimir a su pueblo, para redimir a sus ovejas. Tenemos que amar como Cristo. Tenemos que cumplir la ley como Cristo. Cumplir los 10 mandamientos a la manera de Cristo. En amor. En amor. Esa es la única forma. Fijaos, si siguiéramos, y esto lo veremos en el próximo sermón de la carta a los Romanos, ya en enero, Dios mediante, el versículo 14 de este capítulo 13, fijaos que dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Veis? Y también lo dice Colosenses, el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cristo es el modelo. Así es como cumplimos la ley. Como Cristo cumplió la ley. Hermanos, vestirnos de Cristo es vestirnos de amor. Y vestirnos de amor es vestirnos de Cristo. Y son los 10 mandamientos, o sea, la ley, lo que nos muestra cómo podemos hacer eso. Amar a otro es cumplir la ley. Amar al semejante es cumplir la ley. Por lo tanto, te pregunto, ¿quieres amar a otros? Pues no sigas los impulsos de tu corazón, ni los dictados de tu corazón. No sigas tu propia sabiduría. Obedece la ley. Porque si amamos o creemos amar según nuestros propios dictados, estaremos yendo frontalmente contra la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios y el amor de Dios. Porque nuestro corazón es desesperado, es perverso. Hermanos, me gustaría preguntaros, ¿sabemos mejor que Dios cómo amar a los demás? Pues ya sé que esto no tiene una respuesta positiva, ¿verdad? No lo sabemos. Sabemos porque se nos dice que debemos amar a los demás, pero no sabemos mejor que Dios cómo mostrar el amor hacia los demás. Tú y yo, a causa de nuestro pecado, no sabemos amar a los demás como debemos, pero Dios sí que sabe. Sabe cómo debemos amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a los compañeros de trabajo. Dios lo sabe, tú y yo no lo sabemos. Por ejemplo, a veces en la iglesia se tiene que mostrar disciplina. Para aquellos que estáis haciendo el curso de membresía,
Para todos aquellos que os planteéis en el futuro ser miembros de esta iglesia, os interesa saber qué es lo que creemos, esta iglesia practica la disciplina bíblica. No vamos poniendo policías por ahí persiguiendo a las personas, ¿eh? Pero cuando una persona demuestra amar más su pecado o al mundo que a Cristo y a la iglesia, si esta persona persiste en su pecado, será disciplinada por la iglesia. ¿Sí? Es importante que lo sepas, que nos conozcas un poco más. Y en la iglesia, de nuevo, a veces se tiene que disciplinar a aquellos que andan de manera desordenada, aquellos que desobedecen la voluntad de Dios. Y quizás a algunos les parezca más amoroso no disciplinar a estos hermanos. Hombre, hay que mostrar más amor, hay que mostrar más gracia. Pero hermanos, Dios dice que debemos aplicar la disciplina en la iglesia. Ahora, cuidado, una disciplina bien aplicada, una disciplina mesurada y no abusiva. No olvidemos, ha de ser una disciplina que está motivada por el amor, no por el rencor, la revancha, ni por la superioridad moral. Porque quizás nosotros algún día también necesitemos esa disciplina. Como dice el autor de Hebreos otra vez, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, son palabras fuertes, pero dice entonces sois bastardos y no hijos. ¿A qué hijos disciplinas tú? A los tuyos. ¿A qué hijos disciplina Dios? Pues a los suyos, a sus hijos. Y esta disciplina Dios la aplica por medio de su iglesia visible en la tierra. Y cuando no se aplica la debida disciplina a un miembro de la iglesia que está andando de forma rebelde, de manera pecaminosa, o cuando nos abstenemos de mostrar la disciplina debida a nuestros hijos, cuando no están obedeciendo aquellas cosas que les hemos dicho, no es porque los améis mucho, no es porque amemos mucho a nuestros hermanos, no es porque queráis mucho a vuestros hijos, es porque precisamente no los estáis amando demasiado. La disciplina debe demostrarse en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, porque es un instrumento de Dios para el bien, es un instrumento de Dios para mostrar su amor. ¿Quieres amar a Dios y al prójimo? Por lo tanto, obedece sus mandamientos. Juan 14, 21, ¿recordáis lo que dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso, y no es casualidad que precisamente en esta carta, en la que el apóstol Pablo exalta como pocos libros en la Biblia el Evangelio, es decir, las misericordias de Dios, Pablo también exalte hasta límites insospechados la ley. No la margina. Al contrario, fijaos, Romanos 7, varios versículos dicen, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Y, por si alguien que está hoy aquí está tentado a pensar, esto es legalismo. Me he metido en una iglesia llena de legalistas. Quieren cumplir la ley. Vaya. Bien, si estás tentado a pensarlo, esto no es legalismo. Esto se llama desear obedecer la ley de Dios. Ya está. No hay otra cosa. El legalismo, eso sí, es pensar que por cumplir la ley de Dios te estás ganando el favor de Dios. Permitidme que lo repita. El legalismo es pensar que cumplir la ley de Dios hace que te ganes el favor de Dios. Y no.
Porque la ley no fue dada para que nos ganáramos la salvación. Porque eso es imposible. Tú no te puedes ganar la salvación. La ley lo que hace es llevarnos a Cristo como el único que cumplió la ley, y por medio de creer en su cumplimiento perfecto de la ley, ahora ser declarados justos delante de Dios. Y no solo eso, sino en base a esa justicia, en base a esa gracia, en base al poder del Espíritu Santo que recibimos, ahora poder cumplir la ley. No de forma perfecta, pero sí de forma honesta. Y dice Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor, ¿sí? Nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano, hermana, la ley que te condenaba, la ley imposible de cumplir, esa ley de letras grabadas en piedras, sigue vigente, pero ya no tiene poder para condenarte si no la cumples perfectamente. Sin Cristo tenía ese poder sobre ti. En Cristo ya no tiene ese poder sobre ti. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos bajo la ley del Sinaí, sino bajo la ley del amor. La ley de Cristo. ¿Y cómo es esto posible? Nos lo dice Pablo en Romanos 7:4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Y este otro es Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir por medio de haber sido crucificados junto a Cristo. Hemos muerto esa manera pasada de vivir, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso ahora podemos empezar a vivir, porque como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado espiritualmente en Él. Podemos empezar a vivir como Él vivió y a amar como Él amó. Gálatas 6:2, ¿recordáis? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, para concluir, si somos cristianos, hemos muerto a la ley por causa de nuestra unión con Cristo. Cuando Él fue crucificado, de nuevo, repito esta idea, es importante que la tengamos en mente, nosotros también fuimos crucificados y murimos con Él a la condenación de la ley. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Pero este no es el final de la historia. Porque por medio de la resurrección de Cristo nosotros también hemos sido resucitados a novedad de vida. Hermanos, Cristo nos salvó no para vivir como nos dé la gana, ni hablar, sino para que llevemos, como dice Romanos 7, versículo 4, fruto para Dios. Para que llevemos fruto para Dios. Estamos unidos a Cristo y esto no solo te ha justificado, sino que te ha abierto las puertas para vivir una vida de santidad en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Otra vez, para llevar fruto para Dios. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? Gálatas 5:2 nos habla de un fruto que proviene de nuestra unión con Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer rasgo de ese fruto del Espíritu? Y no es por casualidad. Amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Porque estamos viviendo la ley en Cristo. La estamos cumpliendo en Cristo. Por eso, y si estás hoy aquí sin Cristo, me gustaría que prestaras atención, pero si estás aquí en Cristo también, hermanos, amigos, necesitamos un Salvador. Precisamente por esto necesitamos un Salvador y un Redentor. Ese es el amor del que Pablo nos habla en Romanos 6:15, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuidado, esto no quiere decir que puedes vivir otra vez, no puedes vivir como quieras. Precisamente porque estas palabras, no estamos bajo la ley, sino la gracia, están en el capítulo 6 de Romanos. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Este es el capítulo que habla de la santificación. Por lo tanto, Pablo no puede estar diciendo que puedes vivir como te dé la realísima gana. Ni hablar, jamás. El versículo 15 completo de Romanos 6 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, nada de vivir como queramos, ni hablar. ¿Por qué? Porque el versículo 14, antes, aquí en el capítulo 6, está diciendo que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia no es la excusa para vivir como quieras. La gracia es la misericordia y el poder de Dios que te ayudan a vivir como Cristo. No, los cristianos no nos abandonamos al pecado, ni nos entregamos alegremente al pecado, porque como dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, ya no estamos en el reino de la ley. Estamos en el reino de la gracia. Antes teníamos la obligación de cumplir la ley, lo mismo que ahora, pero no tenías recursos ni la capacidad de hacerlo. La ley solo te confrontaba con tu incapacidad, con tu inhabilidad como hombre, para presentarte como justo delante de Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, por medio de la obra de Cristo en la cruz, a favor de pecadores como tú y como yo, el Espíritu Santo mora o puede llegar a morar en tu corazón si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Puedes amar como Jesús. Puedes vivir la ley como Jesús. No completamente, de nuevo, pero sí con honestidad. Desde tu corazón. Un corazón, ahora sí, transformado por el Espíritu Santo. ¿Recordáis el himno? Pon tus ojos en Cristo. ¿Recordáis? Pon tus ojos en Cristo. A ver si lo cantamos pronto. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Solo Él te ayudará a cumplir la ley. Solo Él te librará de la maldición de la ley, pues Él cargó esa maldición en la cruz, para que ahora puedas vivir una vida de fruto, de amor para Dios y para el prójimo. Esa es la fe que nos capacita para vivir en los mandamientos. Hermanos, nosotros no desechamos los mandamientos de Dios, pero tampoco debemos descansar en los mandamientos para cumplirlos. Descansamos en Cristo, quien los cumplió perfectamente por ti y por mí. Y donde tú no llegues, la obra completa de Cristo suplirá el resto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, ese es el mandamiento de Dios. No deber nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, como amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto solo es posible en Cristo, porque solo en Él podemos vivir conforme a la ley del amor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar.
Bendito seas, Señor, Dios nuestro misericordioso. Queremos estar delante de ti en esta mañana, ahora, después de tu palabra. Tenemos que arrepentirnos, Señor. Tenemos que arrepentirnos siempre, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque no siempre somos conscientes de esta realidad que es nuestra, que es algo que tú nos has otorgado, el poder que hay en Cristo para cumplir tu ley. Sabemos que no perfectamente, pero sí con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Y sabemos que estamos sostenidos en todas esas cosas por Cristo, porque somos inútiles. Señor, te damos gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos diste. Gracias por clavar en la cruz del Calvario el decreto de mandamientos que nos condenaban, para que ahora, por medio de tu resurrección, podamos vivir y cumplir esos mandamientos, Señor. Gracias por tu obra perfecta en la cruz. Ayúdanos a vivir en el amor de Cristo, cumpliendo la ley del amor. Y que ahora podamos en silencio meditar un momento en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.